Gracias, es un placer poder estar nuevamente acá con ustedes en un día desapacible, es lo menos que se puede decir de este día, ¿no? Un día tremendo fue, viajar desde Belleville acá era toda una aventura. Vamos a hablar acerca de los hijos y vamos a hablar acerca de la relación de la familia con los hijos. Es el tema que me pidieron que tratara estas dos noches. Y vamos a leer en la palabra de Dios, en primer lugar en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, el capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Voy a leer capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 9, del 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y el Salmo 34, retrocediendo hasta el Salmo 34, en el Salmo 34, el versículo 11 del Salmo 34, voy a leer del versículo 11 al versículo 14. Dice el Salmo 34, versículo 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Uno de los mitos más grandes que tuvo el siglo XX fue Marilyn Monroe. Esta mujer tuvo una vida llena de éxitos increíbles, pero también una vida colmada de frustraciones. Nada parecía satisfacerla y terminó tomando barbitúricos y conocemos un poco el final de su historia. No sabía quién era su padre, era hija de un padre desconocido. La madre sufría problemas psicológicos, tuvo varias familias, pasó por varias casas como donde tenía tutores. Por lo menos en ese periodo fue abusada durante 2 veces. Y finalmente a los 16 años, para huir un poco de la casa donde estaba, justamente porque allí había abuso, entonces se rebeló contra esto, la iban a mandar a un orfanato, y para evitar esto se casó. Hizo, por supuesto, a los 16 años hizo un mal casamiento, tuvo que divorciarse, a los 28 años se volvió a casar con el hombre que, tal vez el único hombre que la quiso, que fue Joe DiMaggio, el beisbolista, y a los 30 años con Arthur Miller, que es el dramaturgo, uno de los 3 grandes dramaturgos de los Estados Unidos. Cuando llegó al final ya casi de su vida, un periodista se acercó y le preguntó, pensando en la fama, en el glamour y en todo eso, ¿qué tal ser Marilyn Monroe? Y ella dijo, ¿qué tan bueno es ser como yo? ¿Por qué no puedo simplemente ser una mujer normal? Una mujer que pueda tener una familia. Me conformaría con un solo bebé, con mi propio bebé. Y yo creo que en esta frase que dejó helado al que venía a reportearlo, muestra toda la angustia de una persona y toda la importancia que tiene para el ser humano la familia, toda la importancia. Tener una familia es un motivo de gozo y tener una familia es un motivo de felicidad.
Y hay que destacar esto en este momento en que todo se desvaloriza y también se desvaloriza la familia, ¿no? Como si la familia fuera, como dicen algunos, una institución burguesa. La familia no es una institución burguesa, la familia es una institución divina. Y como toda institución divina es motivo de gozo, es motivo de alegría. No se puede hablar de los hijos sin partir de la importancia que tiene ese nido que es la familia. Chesterton era un defensor a ultranza de la familia. Uno de sus libros, El hombre normal, está destinado únicamente a exaltar la relación matrimonial y la relación familiar. ¿De dónde venía o dónde creía él que estaba la importancia de la familia? Él escribió: es el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen. No es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo la importancia de la familia. Es decir, la familia como lugar de contención durante toda la vida, porque si los hombres nacen y mueren, la familia nos contiene toda la vida, de educación sobre los valores fundamentales, porque la educación se recibe dentro de la familia, y como tal la familia es irreemplazable, hasta tal punto que dentro del plan de Dios no está nunca que el hombre esté sin familia. Fíjense que cuando se pone la primera ley matrimonial se dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que quiere decir que no deja lugar para ningún resquicio intermedio donde el hombre esté desprendido de esa sociedad primaria que es la familia. Accidentalmente puede ser que alguien tenga que desprenderse de la familia. Pero en el plan original de Dios está que el hombre tiene que salir de su hogar para formar un hogar, lo que quiere decir que tiene que salir de una familia para formar otra familia. Esta es la importancia que Dios le da a la familia como centro de educación y como centro de contención. Hicieron en la ciudad nuestra, que tiene un gran problema con la noche y con los adolescentes, hicieron un congreso sobre el problema de la juventud. Había 3 temas fundamentales que son los que realmente preocupan: el alcoholismo, las drogas y la promiscuidad sexual. Se dejó para otra oportunidad la violencia, que es después de todo la resultante de todo esto. ¿Cuál fue la conclusión de todo el congreso? Y para eso se llamaron a todas las fuerzas vivas y vinieron de todos lados. Conclusión final: reforcemos la familia. Es decir, que por más vuelta que damos alrededor de todos los temas, siempre llegamos a que el núcleo fundamental, la problemática, siempre llega a que el problema esté en el hogar y está en la familia. Que el problema siempre surge de allí. Por eso creo que para hablar de los hijos, primero hay que hablar de la responsabilidad paterna, de la responsabilidad que los padres tienen. Lo que pasa con los hijos es una cuestión de suerte. ¿Está gobernado por el azar? ¿Es una cuestión genética? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente cree que, bueno, lo que le pase con los hijos es una cuestión de suerte. ¿Me salió bien o me salió mal? ¿No? Es como si la fábrica no solamente produjera elementos sanos, sino también elementos fallados, ¿no? Otros creen que acá hay un problema genético. ¿Ustedes se acuerdan de Los niños del Brasil? Que fue una película y una famosa novela, Los niños del Brasil. Los niños del Brasil se realizaba una clonación de Hitler y por lo tanto había 99 copias de Hitler, ¿no? Y lo que proponía el autor era que podíamos tomar a Hitler y repetir genéticamente una cantidad de Hitler todos iguales si respondían a la misma genética. Un médico dijo: miren, ese es uno de los grandes errores y de las grandes falacias. Hitler no es solamente el resultado de la genética, es el resultado de su educación, de su formación, de la ética que recibió, del entorno, de la espiritualidad y de la elección de vida que hizo. Lo que quiere decir que podemos clonarlo y tener 94 clones, pero no quiere decir que vamos a tener 94 personas idénticas a Hitler. Porque no es un asunto genético.
Genéticamente tenemos ciertas características e inclinaciones. No se puede negar esto de que la Biblia misma lo dice. Cuando Salomón escribe en los Proverbios y dice instruye al niño en su camino, está diciendo que hay una marca particular que tiene cada uno, que hay una senda que viene trazada, que viene marcada en nosotros, nuestras inclinaciones. Y que esas inclinaciones que tienen nuestros hijos es las que tienen que despertar nuestra creatividad para ayudarlos a desarrollarlas, pero hay algo que indudablemente vienen con ellas. Hay cosas que son incomprensibles, ¿no? Incomprensibles. Yo acá estoy escribiendo un libro, terminé de escribir un libro que se va a publicar seguramente este año, contando algunas cosas de mi vida. Y uno de los capítulos lo dediqué a las vocaciones, el misterio de las vocaciones. Yo tengo 2 hijos. Un hijo es profesor de lengua y literatura. El que es profesor de lengua y literatura no podía escribir la palabra hoy sin cometer 2 errores. Un día hablé con la maestra con la que tenía mucha confianza y me dice, no, la ortografía es una bestia. Dice, no, es increíble, las cosas que escribe es increíble. Un día ya estaba en 4º, 5º grado y escribe la palabra invitado. Y, M, B larga. Yo lo llamo y digo, Ezequiel, ¿qué hiciste? ¿Cómo escribiste eso? Dice, ¿cómo? Antes de B larga no va M, siempre. Ahora, ¿cómo me explica usted que hoy es profesor de lengua y literatura y está corrigiendo todo eso? O sea, hay un misterio. Mi casa está llena de libros. Está llena de libros, hay libros por todas partes. Los que han llegado a mi casa saben esto. Salió un hijo que es veterinario, que está con los animales todo el día. ¿De dónde sacó todo eso? Nosotros no lo sabemos. A veces suena el teléfono, dice, hola, sí, de Lutri, sí, tengo un problema con el perro. Digo, no, ese es mi hijo. Si usted tiene un problema espiritual es conmigo, si no tiene que hablar con mi hijo. Ahora, es un misterio esto, es un misterio. Nosotros con Celia hemos tratado de indagar ciertas cosas, algunas cosas que hicimos, a ver cómo se destapó todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que han sido tan distintos como son? Entonces, cuando yo agarro estos libros de la educación de los hijos y me dan 5 pasos, casi siempre los americanos en 5 pasos te arreglan todo, entonces te dan 5 pasos. Digo, mira, yo tengo 2 hijos, puedo escribir 2 libros distintos. Y si tuviera 10, puedo escribir 10 libros distintos acerca de la educación. No creo ya en esos sistemas, no creo en esas fórmulas para hacer. Creo que es una tarea que tiene que partir del matrimonio, de los padres, que tiene que comenzar con un acuerdo de partes. Y esto creo que es fundamental en la educación de los hijos, el acuerdo de partes. Un matrimonio son 2 personas, aunque acá en Argentina ya se discute si son un hombre y una mujer, pero yo todavía sigo sosteniendo que es un hombre y una mujer, que han llegado a un acuerdo. Y por eso se casaron, formaron una familia y tienen 1 o varios hijos. La importancia de que los padres estén de acuerdo, que los 2 digan qué queremos para nuestros hijos y contesten lo mismo y cómo lo vamos a lograr y se siga el mismo camino, es fundamental para que los hijos crezcan sanos. Y Salomón habla de la ventaja, por eso leí el libro de Eclesiastés, habla de la ventaja del trabajo juntos, de los 2. ¿Por qué? Salomón dice, en primer lugar, son más eficaces. La eficacia de trabajar en conjunto. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Hay mayor eficacia y mayor resultado si se tira juntos. En segundo lugar dice porque se ayudan en los fracasos, porque si se cae uno el otro lo va a levantar. Y muchas veces en la crianza de los hijos hay momentos que uno desmaya y necesita que el otro esté allí para ayudarlo a fijar nuevamente las metas y a insistir. Dice, porque se animan en el desaliento. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y por último, porque se complementan en la resistencia, porque es una lucha la que hay. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán.
Lo que está señalando Salomón aquí es la importancia de la asociación. Él no se refiere específicamente al matrimonio, se refiere a dos personas, que pueden ser también dos amigos, dos socios o lo que usted quiera. Pero que en el matrimonio es fundamental que estén juntos justamente para marcar todas estas cosas. Tiene que partir todo de eso de un arreglo inicial entre los dos para hacer la misma tarea. No es nunca la paternidad una tarea solitaria. Muchas veces por circunstancias de la vida obliga a que sea una tarea solitaria. Pero no voy a hablar de las excepciones, voy a hablar de la generalidad, ¿no? No es nunca una tarea solitaria. Pero fíjense ustedes que Jesús, cuando mandó a sus discípulos, los mandó de dos en dos, no los mandó de a uno. Él sabía el valor de la compañía. Y la sociedad individualista crea héroes solitarios, ¿no? Los grandes héroes de esta sociedad son héroes solitarios. Pero el hogar no es un lugar de héroes solitarios. No existen los héroes solitarios en el hogar. Es un asunto de conjunto. Y si queremos que nuestros hijos vayan adelante, tenemos que acordar algunas cosas. ¿Qué tenemos que hacer con esta vida que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué tenemos que hacer con esta vida? El otro día lo conversábamos con Ezequiel. Tuvieron ellos un problema con el bebé el último bebé que nació, que ya está en su casa. Desde hace una semana está en su casa y está bien, pero nació muy prematuro y con problemas. Y él, en medio de la lucha, en un momento cuando comenzó todo, dice, yo no quiero poner demasiada emotividad en esto porque no se sabe cómo va a terminar y tengo que sostener todo esto. Pero el otro día estábamos conversando y me dijo, bueno, esta es una vida que Dios puso en nuestras manos y que la puso tormentosamente. Tenemos que preguntarnos para qué y qué es lo que Dios quiere con esto. Y creo que realmente a veces no tomamos conciencia, porque tal vez se toma conciencia cuando llegan los hijos en medio de una tormenta como esta, ¿no? Es decir, tuvimos que salir, en medio de todo esto tuvimos que salir, y el nene tuvo un problema cuando nosotros estábamos afuera, y yo le pregunté a Verónica por un mensaje de texto, ¿cómo está Simón? Y me contesta, luchando tomado de la mano de Dios, ¿no? Es decir, cuando se vive toda esa experiencia, uno empieza a pensar, bueno, esta es una vida que Dios me dio, que la tengo aquí porque Dios me la dio. Y si Dios me la dio, yo tengo una responsabilidad, no solamente con la sociedad y todo esto, yo tengo una responsabilidad con Dios en primer lugar, porque la vida es de Dios. Y porque me dio con ella un trabajo. ¿De qué forma voy a equipar esa vida? ¿De qué forma la voy a equipar para que viva? ¿Cómo la voy a educar? ¿Cómo lo voy a disciplinar? ¿Qué límites le voy a poner? ¿Cómo vamos a atender a las necesidades físicas, emocionales y espirituales? Es toda una tarea. Yo que lo miro ya desde la otra punta, desde se me acabaron las responsabilidades, me doy cuenta que el criar a los hijos es una obra de un cíclope, ¿no? Ciclopea, realmente. Es tremendo. Pero hay que asumir todas esas responsabilidades en conjunto porque es lo que Dios nos manda. Y no hay que dar nunca nada por sentado. Yo creo que cuando usted va a construir una casa, si es inteligente para construirla, va a hacer un plano para en el plano ir corrigiendo todos los errores. Porque usted sabe que una vez que levantó la pared ya no puede corregir, hay cosas que ya no se pueden corregir. Entonces, la corrección tiene que hacerse en ese plano básico. Y esto es lo que tiene que hacer una familia. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo lo vamos a criar, qué vamos a hacer, qué vamos a buscar. Y entonces hay que hacer un plano básico y hay que hacer todas las correcciones ahí. Y de ese acuerdo fundamental es de donde sale todo lo otro. Fíjense que los tres patriarcas tuvieron problema con los hijos. Y es muy interesante estudiar que Abraham, Isaac y Jacob, los tres tuvieron problemas. Ninguno actuó en la paternidad con la sabiduría que debía. Y yo creo que el testimonio de la Biblia es importante, y es importante analizar estos casos, porque por algo Dios relata todo esto y lo deja escrito. Fíjense usted el asunto de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca fueron padres.
Y fueron padres de mellizos, muy distintos. Esaú, un hombre de campo y cazador, y Jacob, seguramente más débil, un pastor. Eran dos temperamentos, dos personalidades, pero eran dos hijos que salieron del mismo vientre. Y lo notable es que los padres no acordaron, no hubo un acuerdo de padres entre ellos, porque dice el libro de Génesis, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Es decir, ahí se dividieron los padres detrás de cada uno de los hijos, y cada uno se puso detrás de él. Y este es un problema. Y es un problema que se sufre después durante toda la vida. Isaac y Rebeca se repartieron los hijos y entraron en conflicto. Los hermanos se odiaron y llegaron a vivir enemistados durante 20 años buscando matarse el uno al otro. Esaú lo quería matar y 20 años después salió para matarlo. Si usted no tiene un acuerdo matrimonial sobre cómo criar a los hijos, siéntese esta noche y hágalo. Nunca es tarde, pero hay que hacer un acuerdo. ¿Hacia dónde va la educación? Con un propósito razonable y respetando a la persona. En los Estados Unidos, cuando usted llega en época de Navidad, un poco antes de la época de Navidad, usted ve que la gente sale para buscar pinos. Entonces va y se hace cortar un pino, lo carga arriba del coche, lo habrá visto, si usted no lo vio ya, lo vio en las películas, lo carga en el coche y se lo lleva a la casa. Entonces le pone una base al pino, lo pone en el comedor, lo llena de luces, lo arma, y ese pino es deslumbrante, ¿no? Deslumbrante. Lo exhibe adornado con todo lujo, lo exhibe delante de los amigos, pasa Navidad, se seca y lo tira. Pero algunas veces yo he estado en Estados Unidos, en los lugares donde hay árboles frutales, donde usted va y se saca la fruta directamente del árbol. Esos árboles se cultivan silenciosamente, se busca lo mejor para ellos, sin exhibicionismo, y da fruto. Hay dos formas de encarar la crianza. Algunos padres crían para exhibir, para mostrar. Son como arbolitos de Navidad, ¿no? Pero les cortan las raíces para esto. Entonces los adornan, lo forman. Es deslumbrante el chico porque lo muestran al hijo como si fuera un trofeo. Hemos logrado esto. Se vanaglorian de los éxitos que tienen, lo abruman de responsabilidades porque tiene que ser exitoso, porque en alguna forma lo que está haciendo es canalizar la frustración paterna. Y finalmente descuidan lo esencial, que es su vida. En otros casos se educa para madurar. A lo mejor no se lo puede exhibir tanto, ni mostrar tanto. A lo mejor uno no puede canalizar todas sus frustraciones en el hijo. Pero lo importante es que uno nutra las raíces, oriente las ramas, desarraigue lo que es peligroso y lo ayude a fructificar. La educación es eso. Cuidado porque hay muchos padres que canalizan sus frustraciones en sus hijos. Lo que yo no pude ser, lo que yo no tuve, lo que a mí no me pasó, lo va a tener él. La vida de nuestros hijos es la vida de nuestros hijos y nuestra vida ha sido nuestra vida. Si tenemos frustraciones, las frustraciones son nuestras y si no las cumplimos, no las cumplimos nosotros. No tenemos por qué cargarla dentro de nuestros hijos. No tenemos por qué ponerla sobre las espaldas. Y entonces los hijos, como los árboles, necesitan nutrición, orientación y poda. Y este es el trabajo. La naturaleza en ese caso se repite, siempre se repite. Si un árbol necesita nutrición, orientación y poda para que crezca como debe crecer, también en los hijos se necesita nutrición, orientación, poda y trabajo, fundamentalmente trabajo. La tarea paternal es la tarea de un jardinero, constante, paciente, minuciosa, difícil. Constante, paciente, minuciosa, difícil. Se cumple todos los días. Y acá es donde aparece
la necesidad de la familia para transmitir los valores. El rey David, no sabemos en este Salmo 34 a quién se dirige, si se dirige a hijos reales o a seguidores jóvenes que tenía, pero dice oídme hijos, ¿no? De alguna forma es el hombre con sabiduría y con inteligencia que le va a transmitir a otra generación lo que es su conocimiento. Y le da una serie de consejos acerca de los valores que hay que inculcar. Yo leyendo este pasaje saco 4 valores fundamentales que dice David que hay que inculcar. Él dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para guardar el bien? Guarde su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Yo creo que estas 4 cosas que se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento, las repite Pedro en su carta, las vuelve a repetir, es la transmisión de los valores. El valor de la palabra, hoy está totalmente desvalorizada la palabra, el valor de la palabra. El valor de la verdad, este es otro de los temas, la verdad. Parecería que la verdad se ha desvalorizado hasta tal punto que ya toleramos que nos mientan y nadie dice nada frente a la mentira. Es lo normal, es lo corriente. El valor de la bondad, de ser bueno, y el valor de la paz. Los valores estos han sido abandonados, en este momento han sido totalmente abandonados. Tenemos que decir que estamos en una sociedad que se está desprendiendo de valores. Dice, hay una crisis de valores. No, hay una crisis en la sociedad. Los valores siguen estando allí. Los valores no entran en crisis. Somos nosotros los que entramos en crisis. Es la sociedad la que entra en crisis. Estamos en una sociedad donde tenemos únicamente derechos y no tenemos deberes. Yo estaba saliendo para Belleville el martes a la mañana. Y entonces el micro pasaba a las 10 de la mañana, yo a las 5 de la tarde llegaba a Belleville, a las 8 tenía una reunión. Estaba todo perfecto armado. Voy hasta la parada del ómnibus en Panamericana para esperar que a las 10 pasara, hacen un piquete, cortan Panamericana, entra la gendarmería, hace pasar al micro y no lo deja bajar a la colectora, nos quedamos todos varados allí. ¿Quiénes eran? 20 personas. Que estaban buscando sus derechos. Y cientos de personas, y cientos de autos parados en Panamericana, sin poder llegar a sus trabajos, sin poder llegar a sus estudios, perdiendo el presentismo los obreros, todo allí. Entonces uno se pregunta, ellos tienen derechos, yo también tengo derechos, pero estamos en un momento donde se quiebran todos los derechos. Uno ya está curtido con esto de los viajes, uno sabe cómo manejarse, pero ayer vi una señora anciana que quería llegar a Córdoba porque tenía que ver a sus hijos y se quedó paralizada y le digo, mire señora, ¿a dónde tiene que ir? A Córdoba. Bueno, venga conmigo que yo le explico cómo tenemos que hacer, hasta que la pude subir a un micro para que viniera. Pero no eran más de 20 personas, no eran más de 20 personas y todos los demás allí. Cualquiera tiene derecho a protestar, yo tengo derecho a protestar y protesto, usted tiene derecho a protestar, pero yo también tengo derecho a circular, a cumplir con mis obligaciones. Llegué 2 horas más tarde, entonces empezamos a correr. Es decir, estamos en un momento de quiebra de valores, donde, y esto es una muestra palpable, donde los derechos de uno avasallan los derechos de los muchos, y nadie dice absolutamente nada porque creemos que esta es la libertad. Entonces, esta tremenda crisis que estamos viviendo, en medio de esta tremenda crisis, es donde tenemos que criar a nuestros hijos. Y si los tenemos que criar, tenemos que pensar qué debemos hacer y cuál es la responsabilidad que tenemos que enseñarle que tienen que tener en lo moral y la responsabilidad que tienen que tener en lo social también. Porque ¿para qué formamos a los hijos en la familia? Para que vivan en la sociedad. La familia es el elemento socializador. Le enseñamos la convivencia. Y entonces después sí, entran en la sociedad sabiendo convivir, vivir con el otro, porque lo ha recibido de la casa. En general,
Hoy no se piensa en lo que debemos hacer, sino se piensa en lo que me resulta más ventajoso hacer. Y cuando uno piensa de acuerdo a las ventajas personales y no en cuanto a deberes, se pierde la ética. Se pierde la ética. La ética parte justamente alguien dijo que ética es lo que hace una persona cuando nadie la ve. Ahí es cuando se ve la ética que tiene. Cuando nadie la ve, ¿cómo funciona? La ética es lo que debo hacer, el deber. Los cristianos partimos de la ética bíblica. La palabra de Dios me dice lo que debo hacer, lo que debo hacer. Otra cosa es lo que me resulta ventajoso hacer, que a veces no coincide con lo que debo hacer. El 17 de diciembre hubo un desastre en la ruta y yo estaba pasando con el coche y uno de los coches se corrió y me golpeó. Me golpeó la puerta de atrás, todo, entonces avancé un poco, bajé, tomé había un vuelco, era un desastre, lo que pasó un desastre, yo era el menos perjudicado, la verdad es esa. Entonces me voy al seguro mío y le pregunto qué es lo que tengo que hacer y me explican. Dice, tiene que ir, vaya a hacer la denuncia policial. Pero me dijeron que no vaya a hacer igual, vaya a hacerla con esto. Y me dice, pero además, póngale que le duelen las cervicales, porque así, digo que no me duelen las cervicales. No, pero usted sabe que el otro seguro va a pagar mucho más rápido si sabe que hay un daño físico, que yo no tengo daño físico. Dice, pero usted tiene 3 días. Digo, bueno, si en esos 3 días me duelen las cervicales, voy a ir y voy a hacer la denuncia. Pero mientras tanto no me duelen las cervicales. Bueno, voy al abogado de la agencia y me dice, ¿hizo la denuncia? Sí, acá está, la lee. No, dice, pero tiene que poner que hay una lesión física. Es que no hay una lesión física. No, pero tiene que poner que le duele la columna. No, es que no me duele la columna. No podía entender esto. Y yo lo comentaba con Celia, y Celia me dice, no vamos a claudicar después de tantos años en una tontera como esta, que se guarden el dinero, ¿no? Pero, entonces el abogado, cada vez que yo lo llamaba y le decía, ¿y hay algún resultado? No, dice, pero usted sabe que si usted hubiera puesto que le dolía algo, ya le hubieran contestado. Es decir, era como la gota que oraba la piedra, ¿no? Como diciéndome, en definitiva, me estaba diciendo, mire, usted es un gil. En castellano, ¿no es cierto? En porteño, es un gil. Usted hubiera puesto eso y yo hubiera cobrado. Me ofrecen el 60%. Cuando me ofrecen el 60%, me llama y me dice, ¿se da cuenta que yo lo que yo le decía? Digo, bueno, dígale que no. Finalmente mandaron un inspector y vienen a firmar y se le vamos a pagar todo. Y le digo entonces, ¿se da cuenta? Digo, sí, es verdad, tardamos más, hubiera sido más rápido. Pero yo hubiera vendido mis principios, le decía el abogado. Y para mí es más valioso mis principios que ese cheque que me van a dar. Y yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos sujetos al deber y no a lo ventajoso que es en nuestra vida. Y aparecen dualidades, y a veces aparecen dualidades en la vida de los padres, donde una cosa es lo que escuchan el domingo y otra cosa es lo que viven durante la semana. Y si hay algo que hace mal a la vida espiritual de nuestros hijos, es ver en nosotros cualquier tipo de dualidad en ese sentido. La integridad paterna en los temas espirituales y en los temas éticos y en los temas de valores es lo más importante para que ellos permanezcan realmente en la fe. Si alguien me preguntara cuál es el secreto de que los hijos permanezcan en la fe y sean fieles al Señor, yo le diría que tienen que tener en su casa un ejemplo ético de que lo que se escucha el domingo en la iglesia es lo que tratamos de hacer todos los días de la semana en nuestra vida. Esa dualidad, ese doble mensaje, es destructivo para la vida espiritual de los hijos. La escuela dejó de enseñar valores. Hoy, si hay acá docentes, saben que le dicen que hay que contenerlos, ¿no? Ya no se enseña más, hay que contener a los muchachos. Eso hace declinar la disciplina. No tenemos ejemplos a la vista.
Hubo épocas en que en la Argentina podíamos decir, mirá fulano de tal, mirá Mengano, mirá Sutano, ¿no? Desde que murió Ernesto Sábato ya no queda ninguno. Ignorantes, mentirosos, ladrones, acomodaticios, todos se están ocupando la primera plana, y esto de todos los colores, no hablo de un solo, todos. La familia es la que tiene que transmitir los valores entonces, porque no los va a transmitir la sociedad ni va a tener grandes ejemplos de valores. Estamos en una sociedad donde usted pincha acá y sale pus, pincha acá y sale pus, en todos lados está saliendo pus. Entonces no le puede enseñar la sociedad valores a nuestros hijos. Lo tenemos que enseñar nosotros. Y la función de la familia es esa, es transmitir valores. La palabra de Dios dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa exasperar? Exasperar es lastimar, es enfurecer, es hacer enojar desmesuradamente, es irritar. ¿Qué es desalentar? Es el decaimiento del ánimo, es hacer bajar los brazos, es sentir la impotencia frente a las cosas. No es educación irritar, exasperar, enfurecer a los hijos. No es educación. No es educación desalentarlos señalándole que todo lo que hacen está mal. La educación tiene que tener en cuenta, y cada uno de nosotros como padres tiene que tener en cuenta, que lo opuesto a estar desalentado es tener esperanza. El que está desalentado no tiene esperanza, ha perdido el aliento hacia adelante. El que tiene esperanza puede ir hacia adelante. Dios siempre nos llama a la esperanza, nunca a la desesperanza. Y no admitió en ninguno de sus discípulos el desaliento. Y cuando alguno de los discípulos, como Pedro, se desalentó, lo fue a buscar y lo sacudió para que volviera. Porque en el corazón hay que poner siempre esperanza, no desaliento. Lo opuesto a estar desalentado es estar feliz. Dios busca siempre nuestro bien, Dios busca siempre nuestro equilibrio. Y lo opuesto a estar desalentado es estar confiado, tener fe. En todo tiempo, tener fe y en toda circunstancia. Es una tarea, es un oficio y es una tarea grande la que tenemos por delante como padres. Pero es una tarea en conjunto, es una tarea que atañe al matrimonio, es una tarea que atañe al hogar. Y en este tiempo tenemos que pensar que nosotros tenemos además que sumar a la tarea que hicieron nuestros padres, que confiaban en que la sociedad nos daba también otra parte. Tenemos que pensar que lo que no pongamos nosotros en cuanto a valores, en cuanto a ética, en cuanto a educación, no lo va a poner nadie. No lo va a poner nadie. Que estamos en una crisis educativa tan fuerte y en una destrucción de los valores tan grande que la familia tiene hoy un doble desafío. Y en ese doble desafío está siempre Dios presente. Hay momentos de crisis con los hijos, hay momentos difíciles con los hijos. No son a veces los que marcan los libros, ¿no? Alguien me pregunta si yo tuve crisis con la adolescencia de mis hijos. Las crisis no fueron en la adolescencia, increíblemente. Las crisis fueron en otros momentos de la vida, antes de la crisis. Hay momentos de crisis, pero en medio de todo eso uno puede confiar en que Dios está con nosotros, en que la oración de fe es muy importante para el sostenimiento espiritual de ellos. Y la otra cosa, mis hermanos, es que hoy hay muchísimos libros sobre educación de los hijos. Recuerde que el libro fundamental es la palabra de Dios. Recuerde eso. Hay mucho macaneo también en los libros sobre educación de los hijos. Hay mucha gente que escribe cualquier cosa porque total después yo crío a los hijos y yo tengo que sufrir las consecuencias. Un día una maestra me llamó, una maestra de Ariel me llamó y me dijo, mire, yo creo que usted con su hijo tendría que... Y yo le dije, pare, con mi hijo lo que tiene que hacer lo voy a hacer yo, sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer yo.
Ella entendía que porque le enseñábamos la fe, le estábamos cortando ciertas posibilidades. Yo digo, mire, eso déjelo por mi cuenta. Usted enséñele lo que marca el programa y después déjeme la educación a mí. La maestra está todavía en San Miguel. Sus hijos, los dos, están en las drogas. Los dos están en las drogas. Cualquiera se levanta y opina sobre los hijos y sobre la educación. La única fuente realmente de autoridad para hablar de lo que es la educación de los hijos es la palabra de Dios. Olvídese de todos esos libros, olvídese de todo lo que le digan, y cuando usted tome algo de algún libro, piense si está de acuerdo con la palabra de Dios. Piense en eso, porque este es el manual que Dios dejó, y este manual funciona. Hace 2000 años que viene funcionando y sigue funcionando bien. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Señor, queremos pedirte esta noche sabiduría de lo alto, esa sabiduría que desciende de la mano tuya, para la tarea que tenemos por delante como padres, para que la podamos llevar a cabo de acuerdo a tu santa voluntad. Sabemos, Señor, que es una tarea espiritual, que es una tarea difícil, que lo que tenemos en las manos no son valores temporales, son vidas. Y vidas que te pertenecen. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría, sujeción a ti, coherencia en nuestra vida personal para ser ejemplo de nuestros hijos y para tener autoridad espiritual para hablarles y para corregirlos. Señor, te rogamos una bendición especial para nuestros hijos también. Señor, que tu mano de protección esté siempre sobre ellos. Y cada uno de los papás y las mamás que estén aquí puedan tener la dicha de ver a sus hijos como hombres y mujeres de provecho y fieles a ti. Señor, declaramos delante tuyo nuestra incompetencia para todas estas cosas. Nos declaramos, como decía el apóstol, y para esto, ¿quién es suficiente? Pero sabemos que nuestra suficiencia tiene que venir de ti. Y confiamos, Señor, en tu gracia. Tu gracia siempre sobreabunda. Tu gracia siempre es maravillosa en nuestra vida. Y, Señor, quisiéramos que fuera tu gracia la que supliera nuestras falencias y nuestras necesidades y nos diera la competencia necesaria para hacer esta tarea. Señor, nos presentamos ante tu trono con toda humildad y lo hacemos pensando en que tú eres nuestro Padre Celestial y que en ti tenemos un modelo perfecto. Señor, suple nuestras carencias y nuestras necesidades para que podamos cumplir con la tarea que nos has encomendado. Ahora, Señor, danos tranquilidad y paz en el regreso a nuestra casa y prepáranos, Señor, para toda la actividad del día de mañana. Te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Salvador.